Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachamama. En lo que resta del año, las evaluaciones sobre el significado histórico del 2019 no dejarán de lado el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos fundamentales. Las cifras de detenidos arbitrariamente, de heridos, de abusos sexuales, de muertos y de asesinados por la represión, las políticas autoritarias y por la movilización de refugiados y desplazados han roto récords. Como nunca antes, América Latina puede competir con la violencia en Medio Oriente sin haber sido declarada territorio de guerra. La CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas tienen mucho trabajo en esto, pero no hay duda que hay responsabilidades que no se señalan con el dedo ni con los informes de esos organismos internacionales. Y esas responsabilidades también recaen en políticas públicas y autoridades muy bien identificadas. Por eso nos preguntamos, ¿podremos pasar al próximo año con la confianza de recuperar la paz, el respeto y las garantías constitucionales para vivir, protestar y ejercer el derecho a la protesta y la resistencia? Pues de esto queremos hablar con Marcelo Céspedes, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. ¿Qué tal? Qué gusto, Marcelo. Bienvenido. Encantado de tenerte por acá. Y por supuesto, como decía en la introducción, el año 2019 ha sido muy particular y te preguntaría, ¿cómo nos explicamos frente a la historia lo que pasó este año en el campo de los derechos humanos? Mira, Orlando, este año fue un año clave para la región, para Sudamérica. Hace una década, con el inicio del milenio, vivimos un crecimiento económico acelerado, una movilidad social, una redistribución de la riqueza. Sin embargo, hemos fallado quizás en una estabilidad de las instituciones públicas. Cuando la torta va creciendo, hay tensiones que parecen tolerarse, sobre todo por parte de la clase media, que soportó un poco esta redistribución porque ayudó un poco a que la economía informal de nuestra región pudiera invertir también y consumir. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, este crecimiento económico se desaceleró enormemente y hubo, creo yo, tres factores en la región que mecharon en los diferentes países de diferentes formas. Uno de ellos fueron las políticas de ajuste que se vieron en varios países de Sudamérica. Lo vimos en el caso de Chile, por ejemplo, con el aumento del boleto del subte, o en Argentina con el aumento de los impuestos, los tarifazos, claro, pero enormemente. En otros casos, por ejemplo, graves, casos de corrupción, impunes, que quedaron sin solución. Y en otros casos también tenemos los procesos eleccionarios acusados de fraude. Claro, lo que pasó en Bolivia. Pero quería preguntar también sobre el tema, es que parecería que en el mundo, y en particular en América Latina, estábamos muy ocupados del tema feminista, el tema ecologista y algunos derechos, digamos, liberales, para llamarlos de alguna manera. Pero parecería que esto iba como calentando el ambiente frente a esas agendas feministas, ecologistas, incluso el tema de migración. ¿Crees que se quedaron cortas frente a lo que la mayoría de la población estaba viviendo ya? Sí, totalmente. Creo que con el inicio del milenio hubo muchos derechos que se han ganado, muchos derechos sociales, sobre todo derechos de igualdad, con el tema de género, de feminismo, LGBT también. Sin embargo, esto nos quedamos cortos. Y estas transformaciones fueron creando tensiones con la vieja clase media o las clases elitistas, que hicieron que hoy en día las instituciones públicas, sobre todo la dirigencia política actual, en la mayoría de los países, no supieron escuchar y no supieron hacer frente a las demandas sociales. Claro, pero entonces ahí la otra pregunta es, ¿hasta dónde la democracia como modelo, como estructura y además como espacio de solución de conflictos y de resolución de diferencias está siendo cada vez más estrecha? Es decir, ¿crees que la democracia se estrecha, se ajusta solamente al problema mercantil, económico y financiero? Bueno, yo creo que hubo acá un problema, yo creo que hay un gran desafío. El desafío en la región lo tienen los políticos, la dirigencia política en general. ¿Por qué? Porque no supo escuchar, creo yo. Sinceramente creo que se ha desconectado, está desfasado nuestra dirigencia política con la sociedad en general. La sociedad en general tiene reclamos, tiene derechos que había ganado y que vio que empezaron a cercenarse. La gente empezó a perder un poco de credibilidad o falta de confianza en las instituciones. Esto hace que empiecen a perder legitimidad y hace que las tensiones empiecen a salir y estén a flor de piel. Entonces, ante casos concretos como por ejemplo la suba del boleto, tarifazos o hechos de corrupción muy graves, la gente empieza y sale a manifestarse.
Pero entonces, frente a eso, una de las cosas que también se plantean en el análisis general es que esas instituciones están de alguna manera enquilosadas por la acción de los políticos en sí. Pero también la otra es que las estructuras jurídicas tampoco están favoreciendo a eso. Es decir, de alguna manera hay problemas, por ejemplo, con el sector indígena. En Ecuador, en Chile con los mapuches, en Argentina ya vimos que también hubo manifestaciones de este tipo, en Perú ha habido, es decir, parecería que este marco jurídico solamente resuelve problemas de ciertos sectores, de las clases medias, de los políticos, de los empresarios, pero sectores excluidos como los indígenas o, por ejemplo, los migrantes no se atienden. No, tal cual. Hay ciertos derechos que siempre se dejan de lado. Hay una clase dominante, tradicional en todos los países que en los últimos años ha llegado al poder en la mayoría de los países de Latinoamérica y ha empezado un poco a recortar o desatender un poco los reclamos sociales, los derechos que habían sido ganados, en algunos casos con reformas constitucionales como en el Ecuador, con el tema de los derechos indígenas, la naturaleza. En Chile, bueno, una constitución ya bastante vieja de muchos años, ¿no? Claro. Pero sí. Ya, pero por ejemplo, el año 2019 empezó con una caravana de migrantes que saliendo desde Honduras, de El Salvador, de Guatemala, quisieron llegar a los Estados Unidos. Eso parecería que fue hace mucho tiempo y parecería estar olvidado. Y fue solamente este año. Por ejemplo, ese factor, ¿de qué manera está atentando contra los derechos de la gente de movilizarse, de buscar en otros espacios geográficos la solución a sus problemas? Bueno, la ONU reconoce el derecho a movilizarse y el derecho a buscar una patria y tener una nacionalidad. Claro. También lo hemos visto en el caso de Guatemala, que van hacia Estados Unidos, o la migración venezolana, que por ahí no es muy bien recibida en muchos países. De hecho, se están viendo focos xenófobos alrededor de Latinoamérica, muchas veces apoyados por los medios, que apuntan a determinados sectores de la sociedad, indicándolos como los culpables de determinados delitos, etc. Y esos son indicadores, Orlando, permítame, que hay que tener muy en cuenta y son alertas tempranas. Claro. Alertas tempranas que los estados o la justicia o la seguridad social tiene que enseguida detectarlos y hacer frente. Hace poquito tuvimos una reunión acá con Defensoría del Pueblo y comentaban justamente este problema que están teniendo con la inmigración y la gente cómo recibe esa inmigración. Empiezan a buscar chivos expiatorios, o vimos el caso en Colombia también, claro, o en Chile también, en Bolivia. Incluso tengo una frase anotada de la primera dama de Chile que decía que estamos siendo invadidos por extranjeros y alienígenas. Claro, lo dijo, exacto. Qué palabra fuerte, ¿no? Sí. Otra vez una desconexión total entre la dirigencia política, ¿no? Pero además le pasa a América Latina que cuando en los años 90, en los 80 hubo crisis económicas en Argentina, en tu país, en Ecuador, etcétera, la gente se fue para Europa y vivió la estigmatización, la exclusión de la migración que no era bien recibida ahí. Parecería que en cambio ahora, por ejemplo, lo que ocurrió en principios de año, que digamos que se jaló desde enero, febrero, marzo hasta abril, también recibe esa estigmatización de los propios habitantes de esos países. Es decir, los mexicanos no les quieren recibir y mucho menos dejar pasar hacia Estados Unidos. Entonces, ¿cómo entender a la luz de la historia que este fenómeno nos ocurra en América Latina ahora? Bueno, América Latina es una región que ha recibido inmigración toda la vida. Sí. Nosotros lo hemos visto en mi país, sobre todo, y en todos los países latinoamericanos. Las personas siempre están buscando vivir mejor. La inmigración no es mala. La gente busca un futuro mejor. Sí. Y los países tenemos la obligación de recibir y de atender a las necesidades de la gente que tiene que emigrar por necesidad. En alguna época, durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, le tocó a Europa emigrar. Bueno, ahora le está tocando a los países latinoamericanos. Y yo creo que es importante tener en cuenta este sentimiento de hermandad o de patria grande o sentimiento latinoamericano y ser un poco solidarios. Pero para eso no basta con la actitud, al mismo tiempo hace faltan leyes, políticas públicas. Por ejemplo, la UNASUR incluso iba construyendo ya de alguna manera un modo de trabajar en estos temas, es decir, la ciudadanía sudamericana garantizaba que la gente se moviera, que estudiando en Argentina pudiera revalidar su título en Ecuador o viceversa. ¿Esto, por ejemplo, se agotó, se erosionó, quedó anulado? Esto quedó un poquito, fue dejado de lado sobre todo porque hay procesos de integración regional concretos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Mercosur que posibilita este tipo de cosas, el estudiar y la revalidación de los títulos, el reconocimiento de los títulos. Sin embargo, están siempre ligados a la voluntad política del gobierno de turno. Sí. En los últimos años hubo un cambio de gobierno, un viraje en la política latinoamericana y creo que un poco hubo recelo en cuanto a la integración regional. Vemos, por ejemplo, el presidente de Brasil que es un poco
reticente a la integración regional, sobre todo ahora con la victoria en Argentina en las elecciones del binomio Fernández-Fernández, los dichos que hizo en cuanto a la victoria, y vemos cómo se empiezan a tensionar las relaciones. En vez de construir puentes, empezamos a marcar diferencias nuevamente, y yo creo que eso no favorece ni a la gente ni a los países. Y para ir terminando en este primer bloque, sí, Marcelo, de todas maneras aquí parecería que hay unas responsabilidades compartidas, pero no quiero dejar de lado que ha habido una política estadounidense en contra de la migración, que de alguna manera también se adopta, se asume en algunos gobiernos y mandatarios latinoamericanos. ¿Hasta dónde esta postura de Donald Trump con respecto a la migración también cala en la decisión política que asumen ciertos partidos y gobernantes en América Latina? Bueno, esto lo vimos también en Europa y en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos o en Inglaterra con el Brexit, también una salida que fue motivada por la migración del problema que hubo en Siria, en Medio Oriente, y Donald Trump también en contra de la inmigración latinoamericana, pero claro, de hecho, directamente, por el momento a través de dichos y de leyes en contra para dificultar la inmigración de países latinoamericanos. Hay que estar atentos a ver si los dichos de Donald Trump se transmiten en políticas públicas. Ahí ya eso sería peligroso. Pero se están haciendo acciones. En la frontera, por ejemplo, se ha secuestrado a niños en jaulas prácticamente. Es decir, aunque no haya leyes, hay acciones legales. Sí, ¿eso se va a continuar? ¿Hay de alguna manera cómo frenar eso? Sí, claro. En América tenemos organismos de derechos que actúan sobre esas cuestiones. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no suscribió el Acuerdo de San José. Porque no suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, claro. Solamente estaría incluido dentro de la Comisión, que tiene su sede en Washington, pero la Comisión solamente puede elaborar informes y recomendaciones a los países. Si bien tiene un rol muy importante, como lo ha tenido en mi país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para visibilizar y hacer ver a los gobiernos que están violando derechos humanos. Yo creo que la comunidad internacional debería unirse y abogar más por las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. Yo lo que veo prácticamente es imposible, es una impotencia de parte de las organizaciones, de las comunidades para resolver esos problemas. ¿Tú crees entonces que hace falta un mayor empoderamiento de las organizaciones o es solamente responsabilidad de los gobiernos? No, a ver, los gobiernos son quienes violan los derechos humanos, eso está clarísimo. Acá los únicos que pueden violar y los únicos que violan los derechos humanos son los gobiernos. Los gobiernos siempre son los primeros responsables y quienes deben garantizar que se cumplan y se respeten los derechos humanos. Las organizaciones internacionales están formadas por estados soberanos que muchas veces su actuar se ve limitado por esa voluntad o soberanía que tienen los estados. Pero quien tienen que poner el foco y la responsabilidad es únicamente de los estados, claramente. Sí. Vamos a hacer la primera pausa, Marcelo, para volver y seguir conversando sobre esta situación a modo de evaluación, digámoslo así. Estamos en el mes de diciembre prácticamente para empezar un análisis de lo que ha significado el año 2019 para América Latina en distintos aspectos. Empezamos por el tema de la política latinoamericana en derechos humanos, de la cual hay mucho que hablar, y en la segunda parte hablaremos de cada caso en particular. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, abordando lo que ha significado para los latinoamericanos este año en tema de derechos humanos. Y empecemos por tu país, Marcelo, porque efectivamente con el triunfo de Alberto Fernández parecería que quedó un poco diluida la cantidad de denuncias. Hay una presa todavía, Milagros Salas, han muerto personas. Este tema en Argentina se va a resolver con el nuevo gobierno, que incluso Alberto Fernández ha advertido y adelantado que en algunos casos incluso daría amnistía o indulto político a quienes están detenidos por estos temas. Bueno, hay una gran discusión en mi país. Hay un sector de la sociedad que piensa que son perseguidos políticos, que las causas judiciales no tienen mucho sustento legal. De hecho, con la primera detención que tuvo Milagros Sala, hubo una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que estaba mal detenida y le otorgaron un arresto domiciliario. También se están cuestionando el tema de las prisiones preventivas, que dicen que deberían ser, que por ahí no hay motivo para que la prisión sea arresto, que podría ser, no hay peligro en la demora o entorpecimiento en la causa judicial.
Yo creo que ahora va a haber un cambio en cuanto a los temas judiciales en mi país, con el cambio de gobierno, y yo creo que habría que esperar para ver qué es lo que puede pasar. Hay bastante incertidumbre, veremos el 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno, cuál es la dirección que toma la justicia federal, sobre todo en Comodoro Pi, en Argentina, con el tema de las causas judiciales. No olvidemos también que el actual presidente argentino también tiene muchas causas judiciales en contra. Claro. Es como un desfile en Argentina, decimos, gobierno que se va tiene que desfilar por los tribunales federales. Siempre son causas cuestionadas y además se demora mucho en el tiempo, demora muchos años y uno se pregunta si la justicia cuando se demora tanto es justicia o no. Claro, justicia que tarda no es justicia, dice el refrán, pero de todas maneras, en Argentina particularmente hay una preocupación, porque ¿cómo es posible que estos jueces que antes juzgaban, ahora que llega otro gobierno, van a absolver a las personas juzgadas por ellos mismos en la otra administración? ¿Cómo se va a entender esto? Bueno, esto ha pasado siempre y siempre pasó en Argentina, porque los jueces tienen cierta cintura política, si bien la justicia es independiente, y no quiero generalizar acá, no todos, pero muchos, por supuesto. Siempre llama la atención este tema. Jueces puestos por algunos, o que llegan de la mano de algunos gobiernos, o que llegan de la mano de otros gobiernos, suelen cambiar por ahí el tinte político que tenemos en mi país. Sobre todo cuando las van apelando Cámara Federal o primeras instancias, las causas judiciales se van moviendo para un lado o para otro, o se enlentecen o se hacen más rápidas. Claro. Pero te iba a preguntar el otro tema porque, por ejemplo, en el Ecuador, la semana anterior, no es mucho tiempo lo ocurrido, la CIDH, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, levantó un informe preliminar y ya señala incluso el abuso por parte de la fuerza pública, la represión indiscriminada, violencia, y señala algunas graves fallas del sistema político e institucional ecuatoriano. ¿Crees que efectivamente esto es un modelo que se va a aplicar a lo ocurrido en Chile, lo que está pasando en Bolivia actualmente, lo que pasó en Ecuador, va a significar también una alerta a esos dos países o no? Yo creo que sí, yo creo que hubo graves denuncias, en Chile se está hablando de incluso abusos sexuales, detención de niños, niñas, adolescentes, y se está hablando de algo que me asusta un poquito, que habla de la sistematización de la violación de derechos humanos. Salieron a hablar organismos de derechos humanos en Chile diciendo nosotros nunca hablamos de sistematización, otros dicen que sí. ¿Cuál es el problema de la sistematización? Que cuando hablamos de una violación sistemática, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que es muy grave. En Chile se está hablando de esto, incluso hay muchos muertos, hay más de 2.300 heridos, y se habla además de el tema de lesiones oculares de la gente. Alrededor de 300 en Chile. Alrededor de 300, que no es casualidad, no es poca cosa. Esto está marcando, está indicando que hay un modus operandi. Y esto acá, quiero hacer hincapié en la importancia de la Comisión Interamericana y de organismos internacionales. Yo creo que acá otra vez vemos cómo instituciones locales fallan para proteger los derechos humanos y vemos que esto creo que es un punto importante en las protestas en general que han tenido en Latinoamérica, el rol fundamental que cumplieron los organismos internacionales de derechos humanos, en visibilizar la violación de estos derechos que han tenido en la sociedad. Y son gravísimos, porque los derechos humanos no hay excusa para violarlos. O sea, jamás deben violarse. Y quien los viola es el gobierno. Pero esto te planteo porque uno de los argumentos que han tenido autoridades, por ejemplo las ecuatorianas en los últimos días, es que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dice, entonces que nos diga la ONU cómo vamos a detener a los grupos insurgentes. Es decir, colocan una dimensión prácticamente de guerra, para decirlo de alguna manera, y en esa lógica se justificaría incluso que se hiera, que se mate, que se detenga y que se abuse también. No, acá hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir el derecho internacional humanitario, que es el que aplica en épocas de guerra. Claro. Y actualmente en Latinoamérica no hay época de guerra. No hay época de conflicto armado ni época de guerra. Estamos en época de paz. En época de paz, lo que están vigentes son los derechos humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Todos los gobiernos tienen la obligación de garantizar que las personas se manifiesten públicamente. Es decir, las protestas que ocurrieron en Ecuador, en Chile, en Bolivia y que puedan ocurrir en otros países tienen que ser garantizadas por el gobierno, porque la gente tiene derecho a expresarse, porque eso es parte de la democracia, y además el gobierno tiene que garantizar que sean pacíficas. En caso de que haya hechos aislados de vandalismo, bueno, son hechos policiales, no del ejército, que debe detectarlos y detenerlos. Pero que haya fuerzas armadas en época de paz en la calle para controlar protestas, eso ya es una grave violación a los derechos humanos que no debería estar ocurriendo. Pero también, a ver,
frente a eso, también hay otro Sí. relato. En Colombia, el señor Iván Duque, sale su vicepresidenta y dice, son los venezolanos los responsables. En el Ecuador, el señor Lenín Moreno dijo en una emisión de prensa, dijo, 200 o 300 venezolanos y cubanos protagonizaron esto. En Chile, más o menos igual. Y en Bolivia se les acusa a los venezolanos y a los cubanos de estar allá, de ser los responsables de eso. ¿Hasta dónde esto tiene sustento y se puede justificar? O hasta dónde, la pregunta sería más clave todavía, esto está ocultando algo más importante todavía. Sí, yo creo que eso no tiene ningún sustento. Yo creo que es no querría decir propaganda, pero es una estrategia por ahí de sectores o medios de comunicación de derecha que quieren instalar ese tipo de cosas en la sociedad. Yo creo que eso no tiene ningún sustento. Quiero que veamos cuál es el porcentaje de venezolanos que puede haber en Bolivia, en Ecuador o en Chile y en las protestas, pero yo creo que no llega ni al 1%, entonces no podemos hablar de una conspiración internacional. Yo creo que los gobiernos acá le están echando la culpa a una fuerza de afuera para no ver los problemas que están teniendo internamente. Yo creo que, sobre todo en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en todos los países en general, yo creo que los gobiernos tienen que ponerse a escuchar un poco a la sociedad. Pero también de alguna manera ahí, Marcelo, ¿no sería constituirse en un delito de odio lo que están haciendo? Si es que fuese un delito de odio, ¿cuáles son las consecuencias de acusar a alguien de delitos de odio? Bueno, esos son claros ejemplos de xenofobia. Y si esos dichos vienen de la parte de los políticos y de los dirigentes sociales, de los dirigentes públicos, peor todavía, porque la sociedad incluso eso lo utiliza y se potencia. Eso se ha visto también en las redes sociales. Claro. Se ha visto, hay un intendente de un pueblo de Colombia, que no recuerdo ahora, una ciudad, que dijo que no todos los venezolanos son malos. Gravísimo. Claro, son todos malos, pero algunos que no. Claro. Eso es gravísimo. Sobre todo viniendo de un dirigente público, político, que tiene mayor responsabilidad que la sociedad. Claro, pero de hecho aquí en el Ecuador, cuando eran las protestas, se detuvo a 17 venezolanos que trabajaban en los alrededores del aeropuerto acusados de tener de algún modo una cierta conspiración para atentar contra la vida del presidente. Sí. Y fueron detenidos por ser venezolanos. Sí, sí, en Bolivia ocurrió lo mismo y en Chile también. Un grupo reducido de venezolanos que se lo expulsa. La verdad no sé cuál es el motivo y es discriminación. Claro. Está clarísimo. Pero ese delito de odio, ¿cómo se puede configurar para demandarlo? ¿A quién se lo acusa? ¿Cómo fluye eso? Bueno, el responsable en época de paz es el gobierno local, es decir, la justicia ordinaria. Yeah. En caso de que la justicia ordinaria no actúe o actúa mal, es decir, lentamente y no quiere actuar, ahí supletoriamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede actuar en ese caso. ¿Cómo? Mediante la denuncia de cualquier persona, incluso se puede hacer vía internet. La Comisión Interamericana atiende todas las denuncias y realmente trabaja en los casos en particular. Realiza visitas in loco, es decir, viniendo a los lugares, hablando con las víctimas, con los denunciantes, y en todo caso puede elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede obligar a un Estado a que cumpla una resolución. Claro. Pero a ver, ya que mencionas eso, en tu país hay una experiencia por eso, existe una Comisión de la Verdad, todavía hay procesos judiciales de delitos de lesa humanidad contra autoridades de la época de la dictadura y que todavía se mantienen. Si eso es así, ¿tú crees que se compadece este momento hacer en América Latina una auditoría sobre el modo que está trabajando la justicia? Porque se demora. Las víctimas, incluso algunos han muerto, otros han quedado ya prácticamente abandonados. ¿Hasta dónde se puede garantizar justicia en países donde se han violado los derechos humanos casi con el mismo modelo, con la misma estrategia? Bueno, ahí está uno de los problemas que tenemos. La debilidad institucional también forma parte de la justicia. Yo creo que la justicia no goza de prestigio, al menos en mi país y en ninguno de los países, creo, de Latinoamérica en general. Sin embargo, la justicia de los países es independiente. Ahí la comunidad internacional no podría inmiscuirse en asuntos internos. Si lo hace, estaría violando uno de los principios de la Carta de la ONU, incluso. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad para mejorar la justicia entre todos. Y esto siempre queda en eslogans y en palabras dichas, ¿no es cierto? Pero ahí es responsabilidad de cada Estado. Porque te planteo esto, además, tenemos un caso patético, digamos, en Brasil con la detención de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Se lo saca de la cárcel porque se han violentado procesos y en respuesta prácticamente se le suman 5 años más de sentencia con respecto al anterior. Es decir, además de que se han violado los derechos humanos con una persona como Lula, además de que la justicia está cuestionada, de que los jueces están cuestionados, ¿hasta dónde entonces esos jueces y este sistema no considera como la base de su gestión los derechos humanos, para poner el caso concreto de Brasil?
Claro, bueno, en Brasil ahora hay un futuro incierto, porque hay que ver cuál es el rol que tiene Lula como dirigente de la oposición, ¿no? Como líder. Y en el caso de la justicia en particular, fíjese qué contradicción, ¿no? Lo liberan porque dicen que estaba mal detenido, esperando la sentencia, una sentencia que está por llegar. El juez Moro, que fue el que inició la causa de corrupción, ahora también está cuestionado. Ministro de Justicia que está cuestionado, dicen que tenía aspiraciones políticas. Bueno, yo creo que es generalizado la desconfianza, y la desconfianza genera deslegitimidad en la justicia en nuestro país. Yo creo que la gente no confía en los jueces, y creo que la justicia debería también tomar esto y actuar un poco más rápido y con más certeza. Para cerrar entonces, Marcelo, ¿cómo calificaría este año en la materia del que eres especialista, en este tema de derechos humanos? ¿Cómo lo evalúas, ya digamos sintéticamente para resumir, este año 2019? 2019 lo evalúo como un fracaso de los países en particular en cuanto a protección de derechos humanos. Sin embargo, me pone un poco feliz que los organismos internacionales estuvieron bastante alerta y actuaron rápidamente sobre los países. Entonces vemos cómo a veces la justicia del derecho internacional trata de suplir los errores o las fallas que tiene la justicia interna, es decir, de que no haya impunidad. Pero no quiero dejar de lado, pero por ejemplo hay personajes que de alguna manera están involucrados en la lucha por la democracia, como el señor Luis Almagro, que ha tenido un papel triste y además deplorable en el desarrollo de, por ejemplo, garantizar que las democracias funcionen. Personajes como él, por ejemplo, violan también los derechos humanos al proponer, al predisponer incluso a la ciudadanía con respecto a ciertos sectores políticos e ideológicos, ¿o no? Bueno, yo creo que los organismos internacionales no deberían opinar sobre las direcciones políticas que toman los países. La OEA en particular tiene uno de sus principios, que es el de la democracia. Entonces yo creo que Almagro junto con la OEA están viendo el tema de cómo se llevan adelante las elecciones, pero deberían no opinar sobre las decisiones de los pueblos soberanos. Pero Almagro ha hecho todo lo contrario. Claro, por eso lo comentaba. Pero esto va a quedar muy marcado en la historia del señor Almagro. No tenga ninguna duda de eso, Orlando. Sí. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias muy a amable usted. por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos, y por supuesto, en el balance que hacemos de lo que ha pasado en América Latina, las cifras ya no son suficientes, ya no podemos hablar solamente de cifras. También hay un elemento que está en juego y que a lo mejor lo abordaremos con los especialistas al respecto. Hay miedo en América Latina en algunos sectores para expresarse, para pronunciarse y además para hacer actividad política en función de lo que está viviendo cada uno de sus países. De eso lo abordaremos más adelante, y por supuesto también estaremos hablando el rol político que han tenido algunas organizaciones y algunos actores políticos en este tema de los derechos humanos y la disputa política en general. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.